Cheddar, imagina esto. Aún no he dicho nada. Como sea, imagina que un humano está tranquilo en su plantación de mazorcas y de repente ve unas extrañas luces en el cielo. Las luces bajan hasta el suelo y el humano se da cuenta que se trata de una nave extraterrestre. ¿Crees que los aliens amen tanto las mazorcas como los humanos? Tal vez, siempre están dibujando círculos raros en plantaciones de mazorcas, pero en todo caso, el humano se acerca corriendo al ovni con un plato lleno de mazorcas como ofrenda de paz, y como todo buen granjero de mazorcas fanático de Viaje a las Estrellas, le empieza a hablar en Klingon. Pero el alien que me estoy imaginando no parece ser un Klingon. En efecto, no se trata de un Klingon. Es más, este alien ni siquiera tiene boca. No hay manera de que pudiera hablar Klingon. El alien procede a hacer un montón de extraños sonidos nasales, noquea al humano, se lleva sus mazorcas y se va en su nave. ¿Crees que le devolverá el plato cuando se acaben las mazorcas? No lo creo. Ya no hay modales. En todo caso, creo que el humano habría tenido más suerte si se tomaba el tiempo de desarrollar un idioma que únicamente utilizara sonidos nasales. Tal vez a el alien le habría sonado más familiar y actuaría con menos violencia. Bueno, esa es la única solución lógica a la que cualquiera habría llegado, y de hecho, aquel humano lo intentó. Hace tiempo anticipaba que un día lo visitaría un alien sin boca. Después de todo, es algo que le ocurre a todos los granjeros, así que intentó crear el idioma, pero no tenía idea por dónde empezar, así que se rindió y simplemente aprendió Klingon. Entiendo. Seguramente no es el primer humano que pasa por eso, pero no teman humanos. Este par de simios llegan al rescate. No queremos que ningún alien le robe sus mazorcas a ninguno de nuestros suscriptores, así que aquí van 5 pasos fundamentales que deben tener en cuenta a la hora de crear cualquier idioma. A la hora de crear un idioma, lo primero que deben tener en cuenta antes de empezar con cualquier otra cosa es el contexto de quienes hablan este idioma. Ya sabemos que se trata de un idioma inventado y que al comienzo lo conocerás únicamente tú, pero si quieres que tu idioma se sienta natural y auténtico y que no sea solo un montón de sonidos aleatorios sin sentido, este es un paso fundamental. Es algo que ya hemos mencionado en un montón de videos. Los idiomas están fuertemente moldeados por la realidad de quienes los hablan. Cada aspecto del idioma está atravesado de una u otra manera por esta realidad. Por eso mismo debes preguntarte, ¿para qué quieres aquel idioma? ¿Quieres crear una lengua franca mundial que elimine fronteras y permita que humanos de todas partes del mundo se puedan comunicar entre sí? ¿Quieres que tu idioma sirva para poner a prueba alguna hipótesis lingüística que tienes en mente? ¿O acaso quieres escribir una historia en la que existe un grupo de humanos que hablan su propio idioma? ¿Quieres evitar que un alien te robe tus mazorcas? Cualquiera que sea tu intención, va a definir qué camino seguirás de aquí en adelante. Por ejemplo, si quieres una lengua franca mundial, tal vez quieras que sea un idioma muy fácil de aprender y que le resulte familiar a tantos humanos como sea posible, por lo que tal vez quieras tomar elementos de muchos idiomas que ya existen en el mundo, algo así como lo que pasa con el esperanto. Si quieres testear una hipótesis, tu idioma debe acomodarse bien a las premisas de dichas hipótesis, como por ejemplo el Tokipona, un idioma usado para pensar sin distracciones, busca simplificar el pensamiento, por lo que es un idioma absurdamente simple, con un total de solo 123 palabras. Si quieres escribir una historia y crear un idioma que existe dentro del universo de esa historia, seguramente querrás que tu idioma imite la manera en la que una lengua natural evoluciona y es moldeada por la cultura de sus hablantes. Así lograrás que sea más verosímil. Algunos ejemplos de idiomas así son el Klingon, las lenguas élficas de Tolkien y las lenguas valirias de Game of Thrones. Y esto no se limita a la evolución del idioma y la cultura de sus hablantes. Hay muchas cosas que pueden afectar el idioma y hacerlo parecer más real. Por ejemplo, la propia genética de sus hablantes. Es el caso que vimos al inicio del video del alien que le robó sus mazorcas a aquel humano. Si creas un idioma para una especie alienígena sin boca, eso limitará qué tipo de sonidos puedes usar. Tal vez solo puedas usar sonidos nasales, o quizás el idioma que estás creando utilice también señas. Deja volar tu imaginación, no hay límites. El siguiente paso es la fonética del idioma. ¿Qué sonidos quieres que tenga? ¿O acaso quieres que no tenga sonidos? En ese caso podrías crear tu propia lengua de señas. Pero asumiendo que si quieres que tenga sonidos, lo primero que debes hacer es estudiar el alfabeto fonético internacional. Este es un alfabeto que los humanos crearon para poder escribir sonidos de cualquier idioma con la menor ambigüedad posible. Sabemos que todos esos símbolos raros se ven bastante intimidantes, pero no te preocupes, no tienes que aprenderte todas las letras de este alfabeto, solo las que necesites. Lo más importante es entender cómo funcionan estas tablas para poder ubicar los sonidos que quieras. Ya hicimos un par de videos hablando sobre la tabla de consonantes y la tabla de vocales. Les recomendamos que los vean para entender mejor cómo funciona. Una vez entiendas cómo funciona el alfabeto fonético internacional, deberías escoger los sonidos que quieres que tu idioma tenga. No te excedas en este punto, no necesitas chorrocientos 3 sonidos en un idioma. Digo, una buena canción no necesita todos los instrumentos musicales que existen, con que tenga unos cuantos bien usados
es suficiente. Lo mismo aplica en los idiomas. Existen muchos sonidos en el mundo, pero ningún idioma los tiene todos. Por ejemplo, en español no existe el sonido de la Z del inglés o el portugués o la R del francés, y eso está bien, es parte de lo que le da su encanto a los idiomas. Algo que suelen recomendar los entusiastas de las lenguas construidas es que haya simetría en los sonidos. Lo que eso quiere decir es que hayan varios sonidos dentro de una misma columna o dentro de una misma fila en la tabla de consonantes. Esto ayudará a que los sonidos que escojas para tu idioma tengan cierta relación entre ellos y funcionen bien juntos, contrario a lo que pasaría si escogieras un montón de sonidos al azar. También debes pensar en cuántas vocales tendrá tu idioma. Lo más común en los idiomas del mundo son 5 vocales, A, E, I, O, U, igual que en español, pero no es la única opción disponible. Tu idioma puede tener menos vocales, como el árabe, que solo tiene 3, o puede tener más vocales, como el inglés, que a pesar de tener solo 5 letras para representarlas, tiene alrededor de unos 16 sonidos de vocales dependiendo del dialecto en cuestión. Y no lo olvides, el paso 1 atraviesa todos los aspectos de la creación del idioma. Eso incluye la fonética. Si por ejemplo estás creando una lengua franca internacional, querrás escoger sonidos que sean fáciles de pronunciar para la mayor cantidad de humanos posibles. O si quieres crear un idioma que parezca una lengua romance, deberás elegir sonidos comunes en lenguas romances. El siguiente paso es crear la gramática del idioma. Este es quizá el paso más difícil y demorado. Es la parte donde tomas las piezas, las juntas y tu idioma empieza a tomar forma. Este paso consiste en establecer las reglas que rigen tu idioma, es decir, en qué orden se pueden organizar las palabras, cómo se pueden transformar las palabras para indicar variaciones de significado, cuáles palabras se pueden juntar y cuáles no, cómo unes diferentes frases, cómo haces una pregunta, cómo indicas si algo ocurre en el pasado, presente o futuro. Las posibilidades en este punto son muy amplias, así que sería buena idea que estudies un poco la gramática de varios idiomas del mundo. Cuanto más alejados sean entre sí, mejor, así conocerás algunas de las opciones que existen. Sin embargo, una de las cosas más importantes que debes decidir a la hora de crear la gramática es el orden en el que se organizan las palabras en una frase. ¿Quieres que tu idioma tenga un orden sujeto-verbo-objeto, sujeto-objeto-verbo, verbo-sujeto-objeto o alguna otra combinación de estos elementos? Lo que eso quiere decir es si dirás el humano come mazorcas o el humano mazorcas come o come mazorcas el humano. Existen muchas combinaciones posibles, aunque algunas son más populares que otras. Las combinaciones más populares son sujeto-objeto-verbo, con un 45% de los idiomas del mundo siguiendo este orden, como por ejemplo el japonés y el coreano, y sujeto-verbo-objeto, con un 42% de idiomas incluyendo el español y el inglés. Las demás combinaciones no superan el 10%. Así que si quieres que tu idioma sea inusual, tal vez sea buena idea escoger una de estas otras combinaciones, como por ejemplo objeto, sujeto, verbo, o sea, mazorcas el humano come. Este orden se encuentra en menos del 1% de los idiomas del mundo. O incluso puedes permitir varios órdenes diferentes en tu idioma. Además de eso, hay muchas otras cosas por definir. Por ejemplo, los adjetivos van antes o después de los sustantivos. ¿Será un idioma aglutinante? ¿Será un idioma principalmente analítico o sintético? Son demasiadas cosas a tener en cuenta para la gramática. Podríamos pasarnos todo el video hablando de eso, pero aún falta hablar de otros 2 pasos, así que mejor avanzamos. En este punto ya tienes armado el esqueleto de tu idioma, pero le falta carne. Y si eres vegetariano, le falta soya. Es la hora de agregarle palabras a tu idioma. Esta parte puede parecer un poco abrumadora. Existen demasiados conceptos que necesitan una palabra para que un idioma sea funcional. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo macaco sé si he cubierto todos los conceptos necesarios? ¿Qué pasa si se me olvida alguna palabra? Pero no te preocupes, no tienes que crear todas las palabras posibles de una vez. De hecho, si te sientas a crear todas las palabras que se te ocurran, tal vez estés desperdiciando buena parte de tu valioso tiempo. Tal vez nunca jamás llegues a necesitar muchas de esas palabras. Yo te recomendaría que simplemente empieces a escribir o hablar en el idioma, empieza a utilizarlo y a medida que vayas necesitando palabras nuevas, las vas creando. Debes tener en cuenta que, a menos que quieras crear un idioma similar a tu lengua materna, es importante que intentes desligarte de la lógica bajo la cual evolucionaron las palabras en tu idioma nativo. Lo que quiero decir con eso es que no te sientes simplemente a crear palabras equivalentes a cada una de las palabras que existen en español. Así solo lograrás crear una versión enmascarada del español. Por poner un ejemplo, en español la palabra plata se refiere a aquel metal, pero en muchos países también puede referirse al dinero, ya que anteriormente las monedas eran hechas de plata. Aquella relación histórica no tiene por qué ser la misma en el idioma que estás creando. Digo, si creas un idioma para una población de humanos que utilizan granos de maíz para intercambiarlos por bienes y servicios, podrías usar la misma palabra para maíz y dinero. O podrías simplemente utilizar palabras completamente diferentes para ambos conceptos. Todo dependerá de las necesidades
necesidades particulares de tu idioma. No lo olvides, el primer paso debe atravesar todos los demás. No debes olvidar el contexto en el que existe el idioma que creas. Además, hay otros aspectos que debes tener en cuenta. La gramática del idioma también jugará un papel importante aquí. Si por ejemplo creaste un idioma en el que utilizas un montón de sufijos y prefijos, deberás fijarte que las palabras raíz que uses sí funcionen bien una vez se los agregues. Y también es buena idea que sigas una lógica más o menos consistente con las palabras para que se sienta como que sí pertenecen a un mismo idioma. Por ejemplo, puede ser que tu idioma tenga muchas palabras inspiradas en los sonidos que emiten las cosas que representan, ya sabes, onomatopeyas. O tal vez tiene muchas palabras que utilizan ciertos sonidos específicos. Sea lo que sea, el punto es lograr cierta armonía a la hora de usar varias palabras juntas en una frase. Si has llegado hasta esta parte del proceso, ¡felicidades! Ya creaste tu propio idioma. Así es, sin embargo, aún queda un paso más que puede ser opcional, pero que si decides hacerlo, ayudará a que tu idioma sea muchísimo más interesante. Se trata del sistema de escritura. Puedes ir por la ruta fácil y simplemente hacer que utilice el alfabeto latino, o puedes tomar cualquier otro sistema de escritura existente si sientes que se acomoda bien a tu idioma o a su historia. Incluso puedes hacer que tu idioma no tenga ningún tipo de sistema de escritura. Digo, los idiomas existen desde mucho antes que existiera la escritura. Si es algo que se acomoda a tu historia, es una opción válida. Pero la opción más divertida, sin duda, es crear tu propio sistema de escritura hecho desde cero con tu propio idioma en mente. Puedes tomar inspiración de otros sistemas de escritura que ya existen. Hace poco hicimos un montón de videos explicando cómo funcionan algunos sistemas de escritura del mundo. Sería buena idea verlos para conocer algunas de las posibilidades que existen. 8 minutos. Cheddar. En todo caso, no todos los sistemas de escritura son alfabetos en los que una letra equivale a un sonido. También existen otros sistemas como los abjads, en donde solo se escriben las consonantes y se deducen las vocales que les acompañan. Este es el caso del árabe. Están los abugidas como el sistema de escritura del hindi. Los abugidas son alfabetos en los que la forma de escribir las vocales es modificando de alguna manera las consonantes. También los silabarios como los kanas japoneses. Como su nombre lo indica, en los silabarios cada una de las letras representa una sílaba, es decir, una combinación de sonidos. Y también existen los sistemas de escritura logográficos, como el chino, en donde una sola letra puede representar toda una palabra. No tienes que escoger exclusivamente uno de estos sistemas, puedes mezclar elementos de varios de ellos o hacer algo totalmente diferente. Por ejemplo, los incas almacenaban información utilizando un sistema de nudos en cuerdas de lana o de algodón conocido como quipu. Hay quienes creen que los quipus eran todo un sistema de escritura. Y eso me recuerda, debes tener en cuenta el medio utilizado para escribir tu idioma. Digo, los hablantes de tu idioma escriben con lápiz sobre papel, utilizan pinceles, tallan las letras en piedra o madera, utilizan objetos geométricos para tallar sus formas sobre arcilla, ¿o acaso es un idioma hablado por robots que solo escriben en forma digital? La respuesta a aquellas preguntas influenciará bastante en la manera como tu sistema de escritura se verá. El medio de escritura define qué tanto detalle pueden tener cada una de las letras. Aparte de eso, hay muchas otras cosas a tener en cuenta. ¿Cuáles son las reglas ortográficas? ¿Tendrá mayúsculas? ¿Se escribirá en cursiva? ¿Los símbolos tendrán algún tipo de relación visual con los sonidos que representan? Pero ya se nos acaba el tiempo. Así es, ya nos extendimos bastante. Estos fueron los 5 pasos básicos para crear un idioma. Sabemos bien que hay muchas cosas en las que se podría profundizar, pero literalmente cada uno de estos pasos podría ser un video entero. De hecho, no es una mala idea. ¿Ustedes qué piensan, humanos? ¿Les gustaría que hiciéramos más videos profundizando en cada uno de estos pasos? Cuéntanos en los comentarios. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. Gracias también a todos los humanos que nos dieron la idea para este video usando el hashtag PrimatesHablanDe. Ya era hora. Vaya que querían este video.